Existen estimaciones que dicen que a lo largo de este siglo pasaremos de tener una población mundial de 7.700 millones a ser 9.700 millones en 2050 y casi 11.000 millones a finales del mismo. Todo ello con más de un 70% de la población viviendo en las grandes ciudades. La realidad es que, queramos o no, cada vez va a haber menor porcentaje de personas viviendo en las áreas rurales, que son los núcleos principales de producción de los alimentos que vamos a necesitar. Es decir, vamos a necesitar que la tecnología acuda en nuestra ayuda. Por lo general, cuando hablamos de agricultura autónoma, estamos pensando en robots o en tractores que se mueven solos. Sin embargo, el concepto de agricultura autónoma va mucho más allá. Estamos planteando que podemos tener sistemas que son capaces de identificar cuándo se pueden plantar las cosas, qué plantar, dónde plantarlo. Para eso necesitamos que sean capaces de leer la normativa sobre aplicación de productos fitosanitarios, de aplicación de estiércoles, que sean capaces de esta normativa que está escrita para personas, para los agricultores, entenderla y mezclar esa información con, por ejemplo, estudios de mercado o situaciones de mercado para decidir si el tomate lo vamos a recoger ahora o esperamos porque va a subir el precio o cómo viene la previsión meteorológica. Todo eso nos lleva a tener unos sistemas que se conectan con todo el sistema exterior y que incluyen toda esa información en un sistema que es el que toma las decisiones. Es en este punto donde los gemelos digitales cobran su papel más importante. Los gemelos digitales son un nuevo concepto que está apareciendo en los últimos años para crear representaciones digitales de las realidades físicas. Cogemos todos los elementos que describen esa realidad física, los incluimos en un ordenador y creamos esa representación digital de esa realidad sobre la que podemos actuar. En agricultura el problema es un poco diferente. Estamos hablando de elementos vivos que son los que estamos modelizando. Elementos vivos que representan una realidad muy pequeña, como puede ser una planta, de tamaño medio, como puede ser una explotación agraria, o incluso grandes extensiones, como pueden ser regiones enteras. Además, tenemos el problema del espacio temporal con el que nos movemos. Hay elementos vivos en agricultura que duran unos pocos días, unas pocas semanas, pero hay otros que son años. Por ejemplo, si estamos hablando de herbáceas, si estamos hablando de cereales, tenemos unos periodos de cultivo de semanas, pocos meses. Mientras que si estamos hablando de árboles, podemos tener periodos de cultivo que pueden llevarnos a años o incluso décadas. Para cualquier cultivo que queramos poner en marcha, necesitamos conocer en detalle el terreno sobre el que vamos a trabajar. Esto implica la necesidad de hacer un análisis del mismo para poder determinar cómo necesitamos complementarlo para conseguir que nuestras plantas funcionen. Una vez que nuestras semillas germinan, es necesario tener siempre presente cuáles son sus necesidades y cómo la propia naturaleza va a poder atenderlas. Para ello, debemos contar con datos de temperaturas, humedad y radiación solar y cómo éstas van a cambiar en los próximos días. Todos estos elementos son parte de las necesidades que tenemos de información para gestionar nuestros cultivos y que solemos denominar agricultura de precisión. El gran reto que tenemos hoy es tomar decisiones que afectarán a nuestros cultivos mañana. En algunos casos estamos trabajando casi en tiempo real. Por ejemplo, si decidimos si regamos el maíz hoy o lo regamos mañana, el efecto lo vamos a tener en la próxima semana. Sin embargo, si estamos trabajando con árboles frutales, una decisión que tomemos hoy, sus efectos pueden tener consecuencias en semanas, meses o incluso años. Es aquí donde los gemelos digitales juegan su mejor papel. Nos permiten simular esos escenarios viendo cómo podemos mover las variables, cómo podemos tomar esas decisiones para crear esas realidades que nos vamos a encontrar al futuro.
y así poder predecirlas y poderlas manejar con antelación. El desarrollo de los gemelos digitales en la agricultura necesita de notables avances en tecnología y conocimiento, pero también de que haya grandes cantidades de datos disponibles que permitan saber cómo han evolucionado los cultivos en el pasado y a qué han podido deberse estos cambios. Los gemelos digitales son núcleos en los que las técnicas de inteligencia artificial pueden demostrar todas sus capacidades, pero como siempre, estas técnicas necesitan la base que los grandes volúmenes de información nos pueden proporcionar.